¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy día vamos a continuar hablando de nuestros expresidentes del Perú. Manuel Prado Ugarteche nació en Lima el 21 de abril de 1889 y murió en París el 15 de agosto de 1967. Fue político peruano que ocupó la presidencia del Perú en 2 ocasiones. Desde el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945 y la segunda desde el 28 de julio de 1956 hasta 1962. Estuvo en el poder 11 años, 7 meses y 11 días, de manera no consecutiva. En esta oportunidad hablaremos sobre su primer gobierno. Fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1939 y gobernó el Perú desde el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Fue el presidente que vivió su mandato durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. Era hijo de Manuel Ignacio Prado. Su gobierno fue discutido, pues se afirmó que ganó las elecciones con comicios fraudulentos, apoyado por Óscar Benavides. Su gobierno se caracterizó por su política pacifista y de acercamiento a los Estados Unidos. Así el Perú se reinsertaba al mercado mundial. Sus principales acontecimientos del gobierno de Manuel Prado Ugarteche fueron los siguientes. En el aspecto económico se dio la estabilización de los precios de las materias primas, la disminución de las remuneraciones de las clases trabajadoras, brindó protección a la industria nacional, enriquecimiento de los exportadores agroindustriales, la creación del CORPAC, Corporación Peruana de Aviación Comercial. También otros de sus principales obras tenemos: fomentó la colonización de la selva, se prolonga la carretera central hasta la zona de Aguaitía y Pucallpa. También se construyó el aeropuerto de Lima-Tambo. Se creó los departamentos de Tumbes y Pasco. Se propició una campaña de alfabetización. En su gobierno el APRA volvió a la legalidad. También en el aspecto económico del gobierno de Manuel Prado Ugarteche estuvo con la Segunda Guerra Mundial. Los productos de importación disminuyeron, en cambio los productos de exportación, como el algodón, la caña de azúcar y los minerales, experimentaron crecimientos favorables. En el aspecto demográfico, aplicó el censo de 1940, que es la población absoluta de 7.023.111 habitantes, el 57% de analfabetismo, el 37% no hablaba ni entendía castellano. Demostró que el Perú era un país multiplurilingüista. También en este gobierno, la guerra peruana ecuatoriana se dio, o sea que aquí se produce el conflicto con el Ecuador. El conflicto por las fronteras de Tumbes, Jaén y Maynas, a través del agrupamiento del norte, bajo la dirección del general Eloy Ureta. Él fue el último mariscal del Perú y el jefe del Estado Mayor, teniente coronel Miguel Montesa Tafur. El 23 de julio de 1941 se produce el sacrificio de José Abelardo Quiñones al estrellarse con su avión en la artillería ecuatoriana de Quebrada Seca. También aquí se da el conflicto con el Ecuador, denominada la Guerra Peruana Ecuatoriana. A la vez se firma el Protocolo de Paz de Río de Janeiro. Este protocolo se realiza ya que firman el Protocolo de Paz
entre Perú y Ecuador. Llegó a través de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. El mismo fue firmado por Alfredo Solf Muro por el Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador. Y el 23 de julio de 1941 se produce el sacrificio de José Abelardo Quiñones al estrellarse con su avión en la artillería ecuatoriana de Quebrada Seca. El aspecto internacional. En el aspecto internacional, prestó apoyo a los países aliados capitalistas y demócratas. Enfrentó el problema con el Ecuador, batalla de Zarumilla y sacrificio de José Abelardo Quiñones. Firma del Tratado de Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Fin de su gobierno. Se convoca a elecciones presentándose como candidatos el vencedor de Zarumilla, Mariscal Toribio Ureta, y el doctor José Luis Bustamante Rivero, quien es el que sale elegido. En su fin de gobierno, se da las elecciones de 1941, conforme a la Constitución reformada por el plebiscito del general Benavides y por el Congreso. El periodo presidencial duraba 6 años. Al llegar al término de su mandato en 1945, Prado llamó a elecciones para el 10 de junio de dicho año. Se presentaron como candidatos el general Eloy Ureta, después ascendido por el Congreso a mariscal, y el doctor José Luis Bustamante Rivero, lanzado por una agrupación de partidos denominada Frente Democrático Nacional, el Fredena, de la que formaba parte del APRA. Aquí es donde que, terminando el periodo de gobierno de Prado, ingresa como nuevo presidente José Luis Bustamante Rivero. El primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, vamos a ver acá un breve resumen, que se inicia en el año de 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, y finalizó en 1945. Su gobierno aprovechó hábilmente la coyuntura internacional, disminuyendo los precios de las exportaciones de materiales primas peruanos, a cambio de la reducción de aranceles por parte de Estados Unidos. El Perú rompió relaciones con las potencias del eje y les declaró la guerra. Prado permitió la instalación de una base aérea en Talara a los Estados Unidos y deportó en masa, tonta e injustificadamente, a residentes alemanes y japoneses. Luego, cuando termina su periodo, pues es elegido como nuevo presidente el doctor José Luis Bustamante Rivero. Una de sus características de este gobierno tenemos: el gobierno democrático y participativo busca el reconocimiento de todos los sectores políticos en vida política nacional, promovido en un contexto internacional de resurgimiento democrático tras la derrota de las dictaduras fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Sus principales obras de José Luis Bustamante Rivero es por el histórico Decreto Supremo expedido del 1 de agosto de 1947 y firmado por el canciller Enrique García Sayán, se extendió la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre la plataforma marítima, el zócalo continental y el mar hasta 200 millas. Se creó la empresa petrolera fiscal para la explotación de los yacimientos del norte del país. Otras obras también que hizo fue pues en salud, carreteras, infraestructura de irrigación, agua potable y vivienda, que a continuación sus compañeros realizarán su breve exposición. Gracias.